Por favor, necesito un esposo antes de mañana o lo pierdo todo. Las palabras escaparon de los labios de Isabela de Rossi como un susurro desesperado, pero sonaron como un grito en el silencio del campo. Sus zapatos de cuero fino, completamente inadecuados para caminos de tierra, estaban cubiertos de polvo. El elegante vestido azul marino que había elegido esa mañana con tanta esperanza, ahora lucía arrugado y manchado por la carrera desde el pueblo. El hombre frente a ella no se movió inmediatamente. Matteo Santini estaba arrodillado entre los surcos de tierra, sus manos enterradas hasta las muñecas en el suelo oscuro. Levantó la mirada lentamente, entornando los ojos contra el sol del atardecer que convertía a la mujer frente a él en una silueta dorada y etérea. Por un momento, pensó que el agotamiento le estaba jugando una mala pasada. «Disculpe». Su voz era grave, áspera por el trabajo y la sorpresa. Se incorporó lentamente, limpiándose las manos en el pantalón desgastado. Era alto, de hombros anchos por años de trabajo manual, con el rostro curtido por el sol y una mirada que mezclaba desconfianza con curiosidad. Isabela dio un paso tambaleante hacia adelante, y Matteo notó que sus ojos verdes estaban enrojecidos, probablemente por lágrimas contenidas. Había algo en su postura, la espalda recta de quien ha sido educada en la alta sociedad, que contrastaba violentamente con la desesperación pura en su rostro. Sé que suena absurdo, demencial incluso. Isabela tragó saliva, sus manos temblando mientras intentaba alisar su vestido en un gesto automático de compostura. Pero es la verdad. Mañana cumplo 29 años, y si no estoy casada a medianoche, pierdo la hacienda de Rossi. Todo, mi herencia, mi hogar, el legado de mi familia, todo pasará a mi primo Lorenzo. Matteo cruzó los brazos sobre el pecho, estudiándola con atención. Conocía ese nombre, de Rossi. Todo el mundo en la región conocía la famosa hacienda vinícola en las colinas, con sus mansiones blancas y viñedos interminables. Y ahora, una de esas mujeres de mundo estaba parada en su humilde parcela de tierra arrendada, suplicando. «¿Y por qué yo?», preguntó finalmente, su tono más curioso que hostil. «Una mujer como usted debe tener docenas de pretendientes haciendo fila». Una risa amarga escapó de Isabela, un sonido tan fuera de lugar como ella misma en ese campo. Tenía, o eso creía. Se llevó una mano al pecho, como si el recuerdo le doliera físicamente. «Mi prometido, Rodrigo Valenti, rompió el compromiso hace 2 semanas, públicamente, frente a toda la alta sociedad». «¿Por qué?». La pregunta salió antes de que Matteo pudiera detenerla. «Porque descubrió que había estado donando mi dinero personal para ayudar a familias necesitadas. Me llamó ingenua, despilfarradora. Dijo que una mujer como yo arruinaría cualquier fortuna». Isabela cerró los ojos por un momento, respirando profundo. Después de eso, cada hombre que se acercó solo quería aprovecharse de mi situación. Ofertas insultantes, proposiciones indecentes. Algunos querían todo mi dinero a cambio de su apellido. Un grillo comenzó a cantar en algún lugar cercano. El sol se hundía más rápido ahora, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y pensó que un granjero pobre sería diferente. Había un toque de ironía en la voz de Matteo, pero no crueldad. No. Isabela lo miró directamente a los ojos, y Matteo se sorprendió por la sinceridad que vio allí. «Pensé que un hombre que trabaja esta tierra con sus propias manos, que conoce el valor del esfuerzo honesto, podría entender la desesperación, y que tal vez, solo tal vez, podríamos llegar a un acuerdo que beneficie a ambos». «¿Un acuerdo?». Matteo arqueó una ceja. «Matrimonio en papel solamente. Legal, pero no real». Isabela habló rápido ahora, como si temiera que él la interrumpiera. «Tú me ayudas a cumplir con los términos del testamento. Yo mantengo mi herencia. A cambio, te compensaría generosamente. Suficiente para comprar tus propias tierras, para...». «No». La palabra cayó entre ellos como una piedra. Isabela parpadeó, claramente no esperando un rechazo tan directo. «¿No?».
No quiero su dinero, señorita de Rossi. Mateo se dio la vuelta recogiendo su pala del suelo. Si voy a casarme con alguien, incluso en papel, no será por oro. Isabela sintió que el pánico subía por su garganta. Este era su último recurso. Había recorrido el pueblo entero, soportado humillaciones y rechazos. Mañana, Lorenzo tomaría todo. La casa donde creció, los viñedos que su padre amaba, las familias que dependían de la hacienda para su sustento. Entonces, ¿qué? Su voz se quebró. ¿Qué querría a cambio? Mateo se detuvo, giró la cabeza, mirándola por encima del hombro. La luz del atardecer iluminaba su perfil, revelando líneas de cansancio alrededor de sus ojos, pero también algo más, una especie de integridad inquebrantable. La verdad, dijo simplemente. ¿Por qué realmente ayudaba a esas familias? ¿Por qué una mujer rica arriesgaría su reputación y su fortuna por gente que nunca podría pagarle? Isabela no esperaba esa pregunta. Abrió la boca, la cerró, y luego, para su propia sorpresa, las palabras brotaron con una honestidad brutal. Porque mi padre murió solo, señor Santini. Murió rodeado de oro y mármol, pero completamente solo. Porque me di cuenta de que toda esa riqueza no significaba nada si no se usaba para algo más que acumular más riqueza. Porque su voz se suavizó hasta casi un susurro. Porque necesitaba sentir que mi vida tenía algún propósito más allá de ser una decoración bonita en fiestas elegantes. El silencio que siguió era tan espeso que Isabela podía escuchar su propio corazón latiendo. Mateo la estudió por un largo momento, y algo en su expresión cambió. Solo un poco, pero suficiente. «Tengo un hijo», dijo finalmente. «Luca. Tiene 6 años. Su madre murió hace 3 años de una enfermedad que no pude pagar para curar. Cualquier acuerdo que hagamos, él viene primero. Siempre». «Por supuesto». Isabela asintió rápidamente. «Y si hacemos esto», Mateo continuó girándose completamente para enfrentarla, «vivimos nuestras vidas separadas, yo aquí con mi hijo, usted en su hacienda, solo seremos esposos en documentos». «Sí, exactamente». Isabela sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «Después de 1 año nos divorciamos. Cada uno sigue su camino». «Acordado». Mateo extendió su mano, sucia de tierra, con callos de años de trabajo duro. Isabela la miró por un momento. Luego envolvió su propia mano suave y cuidada alrededor de la de él. El contraste era casi cómico. «Entonces, señorita de Rossi», dijo Mateo, un atisbo de algo. «¿Diversión? ¿Resignación?» En su voz. «Parece que nos casaremos mañana. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte cómo continúa esta increíble historia de amor inesperado. Dale like y activa la campanita». La mañana llegó demasiado rápido. Isabela apenas había dormido. Desde la ventana de su habitación, en la hacienda de Rossi, observó cómo el amanecer pintaba de rosa las colinas cubiertas de viñedos. En cualquier otro día de su cumpleaños 29, habría desayunado en la terraza, recibido regalos, tal vez organizado una pequeña celebración. Hoy, se casaría con un completo desconocido para salvar todo lo que amaba. Sus manos temblaban mientras se abrochaba el vestido color marfil que había elegido. No era un vestido de novia, no había tiempo ni razón para eso, pero era elegante y apropiado. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ojos cansados, labios apretados en una línea delgada, el peso de la presión visible en cada rasgo. «Señorita Isabella». La voz de Rosa, su ama de llaves desde la infancia, interrumpió sus pensamientos. La mujer mayor entró con una bandeja de té que Isabela sabía que no podría beber. «El carruaje está listo». «Gracias, Rosa». Isabela se giró, intentando sonreír. «¿Te he dicho alguna vez cuánto aprecio todo lo que has hecho por mí?» Los ojos de Rosa se humedecieron. «Todos estos años, niña, su padre estaría orgulloso de su valentía. O decepcionado de mi desesperación». Isabela soltó una risa sin humor. «Orgulloso», Rosa insistió firmemente.
porque está luchando. No todos lo harían. En el registro civil del pueblo, Mateo ya esperaba. Isabela casi no lo reconoció. Se había cortado el pelo, afeitado cuidadosamente, y vestía un traje simple pero limpio que claramente había sido prestado. Le quedaba un poco grande en los hombros. A su lado estaba un niño pequeño de ojos enormes y expresión seria, Luca. El muchacho la miraba con una mezcla de curiosidad y recelo, aferrándose a la mano de su padre. Isabela sintió una punzada en el corazón. Esto afectaría al niño también. No había pensado lo suficiente en eso. «Buenos días», saludó Mateo, su voz formal y distante. En la luz del día, Isabela podía ver mejor sus ojos, marrones oscuros, con pequeñas arrugas en las esquinas que sugerían que alguna vez había sonreído más a menudo. «Buenos días, señor Santini». Isabela bajó la mirada hacia Luca. «Y tú debes ser Luca. Es un placer conocerte». El niño no respondió, solo se escondió más detrás de su padre. «No habla mucho con extraños», explicó Mateo, su mano acariciando protectoramente el cabello oscuro de su hijo. «Dale tiempo». No había tiempo, pero Isabela simplemente asintió. El funcionario del registro civil era un hombre delgado de mediana edad, con gafas pequeñas y una expresión perpetuamente aburrida. Miró sus documentos con indiferencia profesional, sin mostrar ningún signo de que notara lo extraño de este emparejamiento. Una heredera rica y un granjero pobre, casándose apresuradamente el día del cumpleaños de ella. ¿Testigos?, preguntó monótonamente. Rosa se adelantó junto con un hombre mayor que Isabela reconoció como don Alberto, el vecino de Mateo. El anciano le guiñó un ojo cómplice, como si esto fuera una romántica aventura en lugar de una transacción desesperada. La ceremonia fue brutalmente breve. Palabras legales, tonos monótonos, formularios firmados. Cuando el funcionario dijo, «Puede besar a la novia», tanto Isabela como Mateo se quedaron congelados, mirándose incómodos. El momento se extendió dolorosamente hasta que Mateo se inclinó y presionó sus labios brevemente contra la mejilla de Isabela, un gesto casi fraternal. «Los declaro marido y mujer», concluyó el funcionario, sellando el documento con un sello oficial que sonó como una sentencia. Y así, Isabella de Rossi se convirtió en Isabella Santini. Estaban saliendo del edificio cuando lo vieron. Lorenzo Marchetti estaba parado junto a su elegante carruaje negro, vestido completamente de oscuro como un buitre esperando su banquete. Alto, de pelo negro peinado hacia atrás con aceite, con un bigote fino y ojos que brillaban con malicia calculada. «Prima querida». Su voz era suave como la seda y venenosa como la cicuta. ¡Qué sorpresa! Y Isabela sintió que su estómago se contraía, pero mantuvo la barbilla alta. «Lorenzo, no esperaba verte aquí». «¿No?» Lorenzo sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Es el cumpleaños de mi querida prima. ¿Cómo podría perderme tal ocasión especial?» Su mirada se deslizó hacia Mateo con desprecio apenas disimulado. «Y veo que has encontrado un esposo. ¡Qué conveniente!» Mateo dio un paso adelante, posicionándose sutilmente entre Isabela y Lorenzo. «Señor Marchetti, supongo. He oído hablar de usted». «¿Ah, sí?» Lorenzo lo miró de arriba abajo. «Me temo que no puedo decir lo mismo, aunque imagino que eso cambiará pronto. Después de todo, ahora eres familia». La palabra sonó como un insulto. «El matrimonio es legal», Isabela dijo firmemente, sacando el certificado de matrimonio de su bolso. «Cumplí con los términos del testamento. La hacienda es mía». Lorenzo tomó el documento, examinándolo con ojos de halcón. Por un momento, Isabela pensó que vería alguna grieta, algún error que pudiera explotar. Pero después de lo que pareció una eternidad, Lorenzo lo devolvió con un gesto brusco. «Legal, sí, pero auténtico». Dejó la palabra colgando en el aire como una amenaza. «Eso está por verse». «¿Qué quieres decir?» La voz de Isabela tembló ligeramente. «Quiero decir, querida prima, que un matrimonio apresurado entre una heredera desesperada y un granjero conveniente
Bueno, eso levanta ciertas preguntas, preguntas que estoy seguro las autoridades apropiadas estarán felices de investigar. Se inclinó más cerca, bajando la voz. La ley requiere que el matrimonio sea genuino, Isabella, no solo tinta en papel. Mateo habló, su voz baja pero firme. Está sugiriendo que mi matrimonio con mi esposa no es genuino. Lorenzo se rió, un sonido frío. No estoy sugiriendo nada, campesino. Solo estoy observando hechos. Y el hecho es que tengo recursos, contactos, abogados muy buenos. Si este matrimonio es un fraude, y sospecho fuertemente que lo es, lo demostraré. Y cuando lo haga, no solo perderás la hacienda, Isabella. Enfrentarás cargos criminales. Ambos lo harán. Isabella sintió que el pánico se apoderaba de ella. No había pensado en eso. Por supuesto que Lorenzo desafiaría esto. ¿Cómo había sido tan ingenua? Y una cosa más. Lorenzo se ajustó los guantes de cuero, preparándose para irse. La hacienda necesita un dueño presente, no un granjero que vive en una choza a kilómetros de distancia. Espero ver a tu esposo viviendo contigo en la propiedad, como cualquier matrimonio real lo exigiría. Su sonrisa se ensanchó. Estaré observando, muy de cerca. Con eso subió a su carruaje y se alejó, dejando una nube de polvo y amenazas en el aire. Rosa fue la primera en hablar. Ese hombre es una serpiente. Una serpiente con abogados, murmuró Isabella, sintiendo que sus rodillas se debilitaban. Se apoyó contra la pared del edificio. Dios mío, ¿qué he hecho? Los he metido en esto, a usted y a Luca, y ahora Lorenzo va a destruirnos a todos. Mateo estaba en silencio, observando el camino por donde había desaparecido el carruaje de Lorenzo. Luca tiraba de su manga, asustado por la tensión en el aire. Finalmente, Mateo se giró hacia Isabella. Entonces, tendré que mudarme a la hacienda. Isabella lo miró sorprendida. ¿Qué? No, yo no esperaba... Usted no esperaba muchas cosas, señora Santini. Había un toque de ironía en cómo usó su nuevo nombre. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos bien. No voy a darle a ese hombre ninguna razón para destruirla. O a mi hijo. Miró hacia abajo a Luca, cuyo pequeño rostro mostraba confusión y miedo. Mateo se arrodilló, tomando las manos del niño. Luca, vamos a ir a vivir a una casa grande por un tiempo, con la señora Isabella. ¿Está bien? Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. ¿Pero qué pasa con nuestra casa, con nuestros animales? Don Alberto cuidará de ellos, Mateo le aseguró suavemente. Y volveremos a visitarlos, te lo prometo. Isabella observaba la escena, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarla. Había arrastrado a esta familia a su caos. Había trastornado la vida de este niño inocente. Todo por salvar su herencia. Y ahora, de alguna manera, tendría que hacer que este extraño acuerdo pareciera un matrimonio real, con un hombre que apenas conocía y un niño que la miraba como si fuera la villana de su historia. Feliz cumpleaños, Isabella. La hacienda de Rossi era todo lo que Luca había imaginado que sería un palacio de cuentos de hadas, y exactamente por eso le aterraba. Las columnas blancas parecían tocar el cielo. Los pisos de mármol brillaban tanto que podía verse reflejado en ellos. Había más habitaciones de las que podía contar, cada una más grande que toda su casa en la granja. Y todo estaba tan silencioso, tan perfecto, tan frío. Esta será su habitación. Isabella abrió una puerta tallada, revelando un dormitorio que era más grande que 3 habitaciones de la granja juntas. Había una cama enorme con dosel, estanterías llenas de libros, incluso una mesa pequeña con sillas junto a la ventana. Pensé que tal vez Luca podría quedarse aquí, cerca de nosotros. Mateo entró, llevando la pequeña maleta que contenía todas las posesiones de su hijo. Sus botas de trabajo resonaban ruidosamente contra el mármol, un recordatorio constante de que no pertenecían a este mundo. «Es muy generoso», dijo quedamente, mirando alrededor con una mezcla de asombro y incomodidad. Luca se aferró a la pierna de su padre,
sus ojos grandes fijos en Isabela. Ella intentó sonreír, pero el gesto se sintió forzado en su propio rostro. «Y su habitación está al final del pasillo». Isabela continuó guiándolos. «Tiene vista a los viñedos. Pensé que podría apreciar eso». La habitación de Mateo era igual de opulenta, demasiado para un hombre acostumbrado a un catre simple y paredes de madera. Isabela notó cómo él tocaba las cosas con cuidado, casi con temor de romperlas. «¿Y dónde está su habitación?», preguntó Mateo. «Al otro lado de la casa». Isabela señaló vagamente, para mantener las apariencias de privacidad. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Rosa apareció en la puerta, salvando el momento. «La cena estará lista en 1 hora. Preferencias especiales para el pequeño». Luca escondió su rostro contra su padre. «Come lo que le den», Mateo respondió. «No es exigente». Aún así, Isabela se arrodilló para estar al nivel de Luca, manteniendo una distancia respetuosa. «Me gustaría saber qué te gusta. ¿Tienes alguna comida favorita?». El niño la miró con desconfianza. Luego susurró algo a su padre. «Le gustan las papas», tradujo Mateo, «y el pan, cosas simples». Isabela asintió, ignorando la punzada en su corazón. Cosas simples, cosas que este niño probablemente no siempre había tenido en abundancia. «Papas y pan entonces, con quizás un poco de pollo si no te molesta». Los primeros días fueron tortuosos. Mateo intentaba ayudar con las operaciones de la hacienda, pero los trabajadores, acostumbrados a recibir órdenes de capataces educados, no sabían cómo reaccionar ante este hombre con manos callosas y acento rural que de repente era su patrón. Algunos lo respetaban por su evidente conocimiento de la tierra. Otros susurraban a sus espaldas, especulando sobre el extraño matrimonio. Isabela trataba de establecer algún tipo de rutina, pero todo se sentía forzado. Las cenas eran silenciosas, incómodas, con Luca comiendo rápido para poder escapar y Mateo claramente fuera de lugar en la elegante mesa del comedor. «No tiene que usar ese tenedor específico para el pescado», Isabela finalmente dijo una noche, notando cómo Mateo dudaba entre los múltiples cubiertos. «A mí tampoco me importa realmente todas esas reglas. Pero a la gente que nos está observando sí le importa», Mateo respondió, su mandíbula tensa. «¿Verdad? Lorenzo estará buscando cualquier señal de que esto no es real». Tenía razón. Ya habían visto hombres extraños merodeando por la propiedad. Claramente espías contratados por Lorenzo. Tomaban notas, hacían preguntas a los sirvientes, fotografiaban cualquier cosa que pudiera parecer sospechosa. Una tarde, Isabela encontró a Luca llorando en el jardín, abrazando un pequeño caballo de madera tallado. «Luca, ¿qué pasa?». Se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal asustado. «Extraño mi casa», sollozó el niño. «Extraño a Nube». «¿Nube? Mi cabra. Don Alberto está cuidándola, pero ella me extraña». «Lo sé». Isabela sintió que su corazón se partía. «Oh, cariño, lo siento mucho. Mamá solía decir que Nube era mágica». Luca continuó limpiándose los ojos. «Que me protegería siempre, pero ahora ella está lejos y yo estoy aquí y todo está mal». Isabela no sabía qué decir. ¿Cómo explicar a un niño de 6 años que había destruido su vida normal por salvar su propia herencia? ¿Cómo hacerle entender algo que ella misma apenas podía justificar? «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Mañana iremos a visitar a Nube. Tú, tu padre y yo. Pasaremos todo el día en la granja si quieres». Los ojos de Luca se iluminaron por primera vez desde que habían llegado. «¿De verdad? De verdad. Es una promesa». Cuando Mateo se enteró del plan esa noche, su expresión se suavizó por primera vez en días. «No tenía que hacer eso», dijo, pero había gratitud en su voz. «Sí, tenía que hacerlo», Isabela respondió. «Este acuerdo ya es suficientemente difícil para nosotros. No debería ser una prisión para Luca».
Mateo la estudió en el tenue resplandor de la lámpara del pasillo. Por un momento pareció que iba a decir algo importante, pero entonces se escucharon pasos apresurados. Rosa apareció, su rostro pálido. «Señora Isabela, hay hombres en la puerta. Dicen que vienen del tribunal. Tienen preguntas». Los ojos de Isabela se encontraron con los de Mateo. Había comenzado. Lorenzo no había perdido tiempo. «Dígales que salgo enseguida», Isabela dijo enderezando sus hombros. Miró a Mateo. «¿Listo para nuestra primera prueba como pareja casada?» Mateo asintió, tomando su mano de manera instintiva. El gesto sorprendió a ambos, pero ninguno soltó al otro mientras caminaban juntos hacia la puerta principal, hacia el escrutinio que sabían que vendría. Las piezas del juego de Lorenzo estaban en movimiento, y ellos apenas estaban aprendiendo las reglas. Los dos hombres en la puerta vestían trajes oscuros, idénticos, y expresiones de aburrimiento profesional. El más alto sostenía una carpeta de cuero, el más bajo una libreta y un lápiz afilado. «Señora Santini», el alto comenzó, y Isabela notó cómo enfatizó su nuevo apellido con algo parecido al escepticismo. «Soy el inspector Navarro, y este es el inspector Ruiz. Venimos del Tribunal Regional. Tenemos algunas preguntas de rutina sobre su matrimonio reciente». «Por supuesto». Isabela mantuvo su voz firme, aunque sintió la mano de Mateo tensarse en la suya. «Por favor, pasen a la sala». La sala de estar formal parecía diseñada para intimidar, con sus techos altos, candelabros de cristal y retratos ancestrales mirando desde las paredes. Isabela ofreció asientos, pero los inspectores prefirieron permanecer de pie, paseándose por la habitación como depredadores, evaluando su presa. «¿Cuánto tiempo se conocían antes de casarse?», preguntó Ruiz, el de la libreta. «Nos conocimos hace 3 semanas», respondió Isabela. Ruiz garabateó furiosamente. «3 semanas. Bastante apresurado. A cuando sabes, sabes». Mateo intervino, su voz más segura de lo que se sentía. Isabela lo miró sorprendida por la intervención. Navarro levantó una ceja. «¿Y cómo se conocieron exactamente? Una heredera de viñedos y un granjero de tierras arrendadas. Círculos sociales bastante diferentes. Yo suministro productos a algunos restaurantes que compran vinos de Rossi». Mateo mintió suavemente, y la mentira fluyó con sorprendente facilidad. «Nos presentaron en una degustación. Isabela estaba probando nuevos maridajes de comida. Era plausible, lo suficientemente detallado para sonar real, pero lo suficientemente vago para ser difícil de verificar». «Interesante». Navarro abrió su carpeta, sacando fotografías. «Entonces, ¿puede explicar por qué varios testigos lo vieron a usted, señor Santini, trabajando en sus campos el día anterior a su boda? ¿No es extraño que un hombre a punto de casarse con una mujer adinerada estuviera cosechando papas?» «Tengo responsabilidades», Mateo respondió firmemente. «Un contrato de arrendamiento que cumplir. No abandono mis obligaciones solo porque mi vida personal cambie». Isabela sintió una oleada de admiración por su rápido pensamiento. Ruiz dio vueltas alrededor de ellos. «¿Y usted, señora Santini? ¿No le pareció extraño casarse con un hombre que apenas conocía justo antes de su cumpleaños 29? El mismo cumpleaños que marca el límite en el testamento de su padre. El amor no sigue calendarios convenientes, inspector». Isabela levantó la barbilla. «Y francamente, encuentro ofensivo que mi matrimonio sea cuestionado simplemente porque no se ajusta a las expectativas de la sociedad sobre cómo debería verse una pareja». «Nadie está cuestionando nada, señora», Navarro dijo con tono oleoso. «Solo verificando hechos. Por ejemplo, sacó más fotografías. Estas son de hace 2 noches. Usted en su ala de la casa, su esposo en la opuesta. Habitaciones separadas. Bastante inusual para recién casados». Isabela sintió que la sangre se le subía al rostro, pero Mateo apretó su mano suavemente antes de hablar. «Mi hijo tiene pesadillas desde que murió su madre», dijo,
y había verdad genuina en su voz que Isabela reconoció. Duerme en la habitación contigua a la mía para que pueda oírlo si me necesita. ¿Tiene algún problema con un padre que cuida de su hijo, inspector? Ruiz y Navarro intercambiaron miradas. Por supuesto que no, Ruiz murmuró, escribiendo más notas. Navarro cambió de táctica. Díganme algo que solo un esposo sabría sobre el otro, algo íntimo. El silencio se extendió. Isabela sintió pánico subiendo por su garganta. Apenas conocían nada del otro más allá de lo superficial. Entonces Mateo habló, su voz suave. Tiene una cicatriz pequeña en su muñeca izquierda, de cuando tenía 7 años, y trató de escalar un rosal para recoger la flor más alta para su madre. Le gusta el té de manzanilla, pero solo si está demasiado caliente para beber de inmediato, porque le gusta sostener la taza y calentarse las manos primero, y cuando está nerviosa, tuerce un mechón de cabello alrededor de su dedo, siempre el mismo mechón del lado derecho. Isabela lo miró atónita. ¿Cómo había notado todo eso en tan poco tiempo? Pero era verdad, cada detalle. Isabela toca madera 3 veces cuando está preocupada. Mateo continuó. Lo hace sin darse cuenta. Y tiene un lunar pequeño justo detrás de su oreja derecha que solo se ve cuando recoge su cabello. Los inspectores parecían menos seguros ahora. Mateo es zurdo, Isabela añadió rápidamente, encontrando su voz. Pero come con la mano derecha porque su padre le enseñó que era más apropiado. Le gusta el café negro pero sin azúcar, porque dice que el azúcar arruina el sabor real. Y respiró profundo, recordando la cena de ayer. Cuando su hijo se ríe, su expresión completa cambia, como si toda la tristidad que carga desapareciera por un momento. Navarro cerró su carpeta bruscamente. Tendremos más preguntas en los próximos días. Esperamos que ambos estén disponibles. Por supuesto. Isabela respondió. Cuando los inspectores se fueron, Isabela se dejó caer en el sofá, temblando. Mateo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cómo supo todas esas cosas sobre mí?, preguntó Isabela suavemente. Mateo se encogió de hombros. Observo. Es un hábito de granjero. Aprendes a notar los pequeños detalles. Las plantas te dicen cuando necesitan agua. Los animales te dicen cuando están enfermos. Las personas también tienen sus señales. Fue brillante. Usted fue brillante. Nosotros fuimos brillantes, corrigió Mateo. Pero Isabela, esto es solo el comienzo. Lorenzo no se rendirá fácilmente. Ella lo sabía. Pero por primera vez desde que este caos comenzó, no se sentía completamente sola enfrentándolo. Mateo, dijo girándose para mirarlo directamente, necesitamos conocernos realmente, no solo hechos superficiales. Si vamos a convencer a todos de que esto es real, necesitamos conexión. Él asintió lentamente. ¿Qué propone? Tiempo juntos, real, no solo actuando para espías o inspectores. Conocernos dudó, como amigos al menos. Amigos. Mateo repitió la palabra como si probara su sabor. Está bien, amigos. Y extendió su mano, y esta vez cuando Isabela la tomó, no fue por necesidad o actuación. Fue un acuerdo genuino entre 2 personas atrapadas en circunstancias imposibles, eligiendo enfrentarlas juntas. Afuera, escondido entre los viñedos, uno de los espías de Lorenzo bajó su cámara y sonrió. Esto se estaba poniendo interesante. La visita a la granja fue como cruzar a otro mundo. Isabela había pasado por tierras como estas 1000 veces en su carruaje, mirando por la ventana hacia los campos y las casas humildes sin realmente verlas. Ahora, parada en el patio de tierra de Mateo, con Luca corriendo hacia una cabra blanca que balaba emocionada, todo se veía diferente. ¡Nube! ¡Nube! ¡Te extrañé! El niño abrazó al animal, su risa llenando el aire de una manera que Isabela nunca había escuchado en la hacienda. Mateo observaba a su hijo con ternura evidente. Debería haberlo traído antes. No me di cuenta cuánto necesitaba esto. Ninguno de nosotros nos dimos cuenta de muchas cosas.
Isabela murmuró, observando cómo Luca alimentaba a Nube con hierba. Don Alberto salió de la casa pequeña, limpiándose las manos en su delantal. «Señora Santini, qué honor tenerla aquí». Sus ojos brillaban con humor genuino. «Aunque sospecho que prefiere su verdadero nombre». «Isabela está bien», ella sonrió. «Y gracias por cuidar todo mientras Mateo está con nosotros». «Es temporal», Mateo dijo rápidamente, demasiado rápido. «1 año, como acordamos». Algo en su tono hizo que Isabela lo mirara, pero él ya se había dado vuelta, caminando hacia el pequeño establo. Don Alberto le guiñó un ojo a Isabela. «Venga, déjeme mostrarle dónde el terco de Mateo se niega a aceptar ayuda incluso cuando la necesita desesperadamente». El interior de la casa era exactamente lo que Isabela había imaginado. Simple, limpio, con muebles desgastados, pero cuidados con amor. Había dibujos infantiles pegados en las paredes. Luca había dibujado su cabra, su padre, su casa. En ninguno aparecía Isabela, y eso le dolió más de lo que esperaba. «Mateo es un buen hombre», don Alberto dijo suavemente, notando su expresión. «Demasiado orgulloso para su propio bien, pero su corazón es puro. Cuando su esposa María murió, pensé que se quebraría, pero siguió adelante por Luca». «¿Cómo era ella?», Isabela preguntó antes de poder detenerse. «Luminosa, como el sol». Don Alberto sonrió con tristeza. «Cantaba mientras trabajaba, convertía cualquier tarea en juego. Luca tiene su risa, y Mateo, bueno, no ha vuelto a ser el mismo desde que se fue». Isabela sintió una punzada extraña en el pecho. Celos de una mujer muerta. ¡Qué absurdo! Mateo entró entonces, con tierra fresca en sus manos. «Los surcos del este necesitan reparación, y el techo del establo tiene goteras». «Lo sé». Don Alberto suspiró. «Le dije que contrataría a alguien. No hay dinero para eso ahora». Mateo cortó. Luego miró a Isabela con algo parecido a la culpa. «No quise decir, yo puedo pagar las reparaciones». Isabela ofreció inmediatamente. «No. Mateo, sea razonable». Dije no. Su voz era firme. «Este lugar es mío, mi responsabilidad. No quiero su dinero para esto». El orgullo. Isabela comenzaba a entender que era tanto una armadura como una prisión para él. «Entonces enséñeme», dijo en cambio. «Enséñeme a reparar el techo». Mateo parpadeó, sorprendido. «¿Qué? ¿Me oyó? Si no quiere mi dinero, entonces quiero mi trabajo. Enséñeme cómo se hace». Don Alberto se rió entre dientes. «Esto tengo que verlo». 1 hora después, Isabela estaba en el techo del establo con un martillo en la mano y determinación en su rostro. El vestido elegante que había usado estaba arremangado y manchado, sus guantes de seda abandonados en el suelo. «No, así no». Mateo corrigió por 5ª vez, su paciencia sorprendentemente infinita. «El clavo tiene que entrar en ángulo o se soltará con el viento». Isabela intentó de nuevo golpeándose el dedo. «¡Ay!». Mateo tomó su mano sin pensar, examinando el pulgar enrojecido. «Eso va a dejar un moretón». «He sobrevivido a cosas peores», Isabela respondió, pero no retiró su mano de la de él. Sus ojos se encontraron. Estaban cerca, demasiado cerca, balanceándose en un techo bajo el sol de la tarde. Isabela podía ver manchitas doradas en los ojos marrones de Mateo, ver cómo su respiración se aceleraba ligeramente. «¡Papá! ¡Mira lo que Nube puede hacer!». La voz de Luca rompió el momento. Mateo se apartó rápidamente, aclarando su garganta. «Mejor bajamos. No queremos que se lastime más». Esa noche cenaron en la mesa pequeña de la cocina de la granja. Pan casero, sopa de vegetales, nada elegante pero delicioso. Luca habló más en esa comida que en todos los días anteriores combinados, contándole a Isabela sobre cada animal, cada rincón de su hogar. «Y ese árbol», Isabela señaló a través de la ventana hacia un viejo roble. «Mamá está enterrada allí», Luca dijo con la franqueza de los niños. «Papá dice que le gustaban los árboles, así que ahora ella es parte de uno».
Isabela miró a Mateo, quien estudiaba su plato con intensidad. «Es hermoso», dijo suavemente. «Estoy segura de que a ella le encantaría». «¿Crees en el cielo?», Luca preguntó de repente. «Yo... sí, creo que sí. Papá dice que mamá nos observa desde allí, que está orgullosa de mí». El niño dudó. «¿Crees que le gustarías a mamá?». La pregunta golpeó a Isabela como un puñetazo. Mateo se tensó, claramente a punto de intervenir, pero Isabela habló primero. «Espero que sí, Luca, porque cualquier mujer que criara a un niño tan valiente y amable como tú debe haber sido extraordinaria, y me gustaría pensar que ella querría que tú fueras feliz, incluso si eso significa tener nuevas personas en tu vida». Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas, pero asintió. «Está bien, entonces. Puedes quedarte, si quieres». Era la aceptación más simple y la más profunda que Isabela había recibido jamás. Mateo carraspeó, limpiándose los ojos con disimulo. «Es tarde. Luca, hora de dormir». Mientras Mateo acostaba a su hijo en la habitación pequeña, Isabela salió al porche. El aire nocturno era fresco, lleno del canto de grillos y el aroma de tierra húmeda. Las estrellas brillaban más aquí que en la hacienda, sin las luces brillantes que las opacaban. «Hermoso, ¿verdad?». Mateo salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. «Muy diferente a mi mundo», Isabela admitió. «¿Mejor o peor?». «Diferente», repitió. Luego añadió honestamente, «pero hay algo real aquí, auténtico». Mateo se apoyó contra la barandilla del porche. «Luca realmente le ha tomado cariño, y yo a él. Eso complica las cosas». Isabela lo sabía. En un año, según el acuerdo, se divorciarían. Mateo y Luca volverían a su vida simple, y ella a su mundo dorado. Pero ahora había hilos conectándolos, hilos que serían dolorosos de cortar. «Mateo, ¿alguna vez se arrepiente de haber aceptado?». Él la miró, su expresión inescrutable en la oscuridad. «Todos los días, y ninguno». Antes de que Isabela pudiera preguntar qué significaba eso, el sonido de cascos rompió la noche. Un jinete se acercaba rápido. Era uno de los trabajadores de la hacienda, sin aliento. «Señora Isabela, tiene que volver. Ahora hay un incendio». Si esta historia te tiene al borde de tu asiento, no olvides darle like y compartir este video. Ayúdanos a llegar a más personas que aman las historias de amor verdadero. Tu apoyo significa todo. El resplandor naranja iluminaba el cielo nocturno mucho antes de que llegaran a la hacienda. Isabela sintió que su corazón se detenía. Los viñedos, los preciosos viñedos que su padre había cultivado durante décadas, estaban ardiendo. «Más rápido», gritó, aunque el caballo ya galopaba a toda velocidad. Mateo cabalgaba a su lado, con Lucas sostenido firmemente frente a él. Habían insistido en venir, y no había tiempo para discutir. Cuando llegaron, el caos los recibió. Los trabajadores corrían con cubos de agua, formando cadenas desesperadas desde el pozo hasta las llamas. Rosa dirigía los esfuerzos con voz ronca de tanto gritar, pero el fuego ya había consumido 3 hileras completas de vides y se extendía rápidamente. Isabela saltó del caballo antes de que se detuviera completamente. «¿Cómo empezó?». «No lo sabemos, señora», jadeó uno de los trabajadores. «Estaba revisando el granero cuando vi las primeras llamas. Para cuando llegamos con agua, ya era demasiado tarde para esa sección». Mateo entregó a Luca a don Alberto, quien había cabalgado detrás de ellos. «Manténlo seguro, lejos del humo». «Mateo, no». Isabela comenzó, pero él ya estaba corriendo hacia las llamas. «Necesitamos cortar el paso del fuego», gritó a los trabajadores. «Si llega a los edificios de almacenamiento, perderemos todo. Arranquen las vides en esta línea. Creen una barrera». Los hombres lo miraron, luego a Isabela, esperando confirmación. Ella asintió rápidamente. «Hagan lo que dice». Trabajaron durante horas. Isabela nunca había trabajado tan duro en su vida, cargando cubos, arrancando vides con sus propias manos hasta que sangraron, tosiendo por el humo que llenaba sus pulmones.
Mateo estaba en todas partes, dirigiendo esfuerzos, levantando cargas que dos hombres normales apenas podrían mover, nunca deteniéndose ni siquiera para respirar. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa, las últimas llamas fueron extinguidas. Isabela se dejó caer en el suelo exhausta, su vestido arruinado, su rostro cubierto de hollín. A su lado, Mateo se sentó pesadamente, respirando con dificultad. «¿Cuánto perdimos?», preguntó ella con voz ronca. «3 hectáreas de viñedos maduros», respondió uno de los capataces. «Tal vez 1 año de producción para esa sección, pero podría haber sido mucho peor sin el señor Santini». El hombre asintió hacia Mateo con respeto genuino. «¿Y los edificios?». «Intactos, gracias a la línea de corte». Isabela cerró los ojos, sintiendo lágrimas de alivio mezclarse con el sudor y el hollín. «Podría haber sido peor, mucho peor». «Señora Isabela», la voz de Rosa era tensa. «Encontramos algo». La llevó a donde habían comenzado las llamas. Allí, medio quemado pero todavía reconocible, había un pañuelo de seda con un monograma bordado. L.M. Lorenzo Marchetti. «Podría ser coincidencia», murmuró Isabela, aunque sabía que no lo era. «No es coincidencia». Mateo tomó el pañuelo con cuidado. «Y mire aquí», señaló marcas en la tierra, huellas de botas que llevaban lejos de las vides. Alguien vino, prendió fuego y se fue. «Lorenzo». El nombre salió de Isabela como un veneno. «Está escalando. Ya no solo está intentando probar que nuestro matrimonio es falso. Está tratando de destruir la hacienda directamente». «Entonces lo denunciamos», Mateo dijo con firmeza. «Este pañuelo es evidencia». «¿Lo es?». Una voz suave los hizo girar. El inspector Navarro estaba parado allí, con Ruiz a su lado, como buitres atraídos por la destrucción. «Un pañuelo que cualquiera podría haber colocado, que usted misma podría haber colocado, señora Santini». Isabela sintió que la sangre se le helaba. «¿Está sugiriendo que incendié mi propia propiedad?». «Estoy sugiriendo», Navarro sonrió fríamente, «que una mujer desesperada por mantener una herencia podría hacer cualquier cosa para generar simpatía, para hacer que su matrimonio conveniente parezca más genuino. Miren, trabajamos juntos para salvar la hacienda. Debe ser amor verdadero». «Eso es ridículo», Mateo intervino, dando un paso protector frente a Isabela. «Lo es. Tenemos testigos que dicen que el matrimonio es claramente falso. Habitaciones separadas, vidas separadas, y ahora, convenientemente, un incendio que los une». Ruiz tomaba notas sin levantar la vista. «¿Y este pañuelo no es demasiado conveniente? ¿Como si alguien quisiera incriminar al señor Marchetti?». «Lorenzo hizo esto», Isabela dijo, su voz temblando de rabia. «Y usted lo sabe. ¿Cuánto le está pagando para ignorar la verdad?». Los ojos de Navarro se entrecerraron peligrosamente. «Tenga cuidado con sus acusaciones, señora. Podría encontrarse enfrentando cargos de difamación, además de fraude matrimonial». «Váyanse». La voz de Mateo era baja pero letal. «Ahora, antes de que olvide que soy un hombre civilizado». Los inspectores intercambiaron miradas, luego se retiraron lentamente. «Estaremos en contacto», Navarro dijo por encima del hombro. Muy pronto, cuando se fueron, Isabela finalmente se derrumbó. No lágrimas, estaba demasiado furiosa para lágrimas, sino un temblor que recorría todo su cuerpo. Mateo la sostuvo por los hombros, manteniéndola estable. «Nos está destruyendo», susurró ella. «Lorenzo está ganando, no mientras sigamos luchando. ¿Y si pelear no es suficiente? ¿Y si...». «Isabela». Mateo la giró para mirarlo directamente. «Escúcheme, he perdido mucho en mi vida. Mi esposa, mi futuro, casi mi cordura. Pero aprendí algo. Los hombres como Lorenzo solo ganan cuando dejamos de creer que podemos vencer. Y yo no me he rendido». «¿Y usted?». Isabela lo miró. «Este hombre que hace semanas era un completo extraño, ahora cubierto de hollín y exhausto por salvar su propiedad.
un hombre que no tenía que estar aquí, que no ganaba nada de esto, excepto problemas y peligro. No, dijo con voz firme, no me rindo. Bien, sus manos todavía sostenían sus hombros. Entonces encontraremos la manera. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero lo haremos, juntos. La palabra juntos resonó entre ellos con un peso que no había tenido antes. Ya no era solo un acuerdo de conveniencia. Algo había cambiado durante esa larga noche de fuego y humo. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero ambos sentían. Un grito interrumpió el momento. Luca corría hacia ellos, lágrimas en su rostro. ¡Papá! ¡Isabela! Don Alberto dice que los hombres malos quieren llevaros a la cárcel. Dice que el señor Lorenzo va a ganar. Mateo se arrodilló, abrazando a su hijo. Nadie va a ganar excepto nosotros, hijo, te lo prometo. Pero sobre la cabeza del niño, los ojos de Mateo encontraron los de Isabela, y en ellos vio la misma pregunta que la atormentaba a ella. ¿Cómo se mantiene una promesa contra un enemigo que no juega limpio? La respuesta vendría más pronto de lo que esperaban, y vendría de la fuente más inesperada. La respuesta llegó 3 días después, en forma de una anciana vestida de negro que apareció en la puerta de la hacienda. Isabela estaba en el estudio, rodeada de documentos legales que intentaba entender, cuando Rosa anunció a la visitante. Dice que se llama Teresa Morales. Insiste en hablar con usted sobre el incendio. La mujer que entró era pequeña, encorvada por los años, pero sus ojos oscuros brillaban con lucidez aguda. Se apoyaba en un bastón tallado y llevaba un chal remendado sobre los hombros. «Señora Santini», dijo con voz ronca pero firme, «tengo algo que debe saber. Por favor, siéntese». Isabela le ofreció una silla. «¿Nos conocemos?» «No directamente, pero usted pagó las medicinas de mi nieto hace 2 años. Neumonía. Sin su ayuda habría muerto». Teresa se sentó con cuidado. «Y ahora vengo a pagar esa deuda». «No hay deuda, hay justicia». Teresa sacó algo de su bolsillo, un pañuelo, idéntico al encontrado en el incendio. «Mi hijo trabaja en la casa de Lorenzo Marchetti, como jardinero. Hace 3 noches vio a Lorenzo y 2 hombres salir tarde con antorchas y latas de aceite. Escuchó a Lorenzo decir, si no puedo tener la hacienda, nadie puede». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Su hijo testificaría? El rostro de Teresa se ensombreció. Lorenzo lo despidió al día siguiente, sin razón, y le advirtió que si hablaba, su familia sufriría. «Mi hijo tiene esposa y 4 niños que alimentar. Tiene miedo». «Entonces, ¿por qué me cuenta esto?» «Porque el miedo no puede vivir donde hay conciencia». Teresa colocó el pañuelo en el escritorio. «Este pañuelo es de Lorenzo. Mi hijo lo recoge con su ropa sucia. Hay 12 más como este en su armario. Y hay algo más». Se inclinó hacia adelante. «Lorenzo ha estado reuniéndose con los inspectores Navarro y Ruiz. Los vi en un restaurante, tomando vino caro, riendo. Mi hijo sirve allí algunas noches». Escuchó a Lorenzo prometer recompensas generosas si aseguraban que el matrimonio fuera declarado inválido. Isabela sintió rabia y esperanza mezclándose en su pecho. «Necesitamos esto por escrito. Necesitamos que alguien testifique oficialmente. Mi hijo no puede, pero yo sí». Teresa se enderezó tanto como su espalda encorvada permitía. «Soy vieja. ¿Qué puede hacerme Lorenzo que la vida no haya hecho ya? Y le debo una vida, la de mi nieto. Es hora de pagar». En ese momento Mateo entró, todavía con tierra de trabajar en los viñedos. Se detuvo al ver a la anciana. «Señora Teresa», la reconoció con sorpresa. No la había visto desde que su querida María y yo cosíamos juntas en el mercado. Teresa sonrió con tristeza. «Era como una hija para mí, y sé que ella querría que ayudara a la mujer que ahora cuida de su familia». Mateo miró a Isabela con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. Gratitud, sí, pero también culpa, conflicto. Isabela explicó rápidamente lo que Teresa había revelado. Mateo escuchó en silencio, sus manos apretándose en puños.
Esto es evidencia real, dijo finalmente. Podemos llevar esto a un juez superior sobre las cabezas de Navarro y Ruiz. Lorenzo tiene jueces en su bolsillo también, Isabela advirtió. Su familia ha comprado influencia durante generaciones. Pero no pueden comprar a todos. Una nueva voz los sobresaltó. Luca estaba en la puerta, con expresión seria, más allá de sus años. En la escuela, mi maestro dice que la verdad siempre gana, aunque tome tiempo. Teresa se rió suavemente. De la boca de los niños. Tu hijo tiene razón, Mateo. La verdad es obstinada, se niega a morir. Esa noche, después de que Teresa se fuera con promesas de testimonios escritos y evidencia adicional, Isabela encontró a Mateo en el porche mirando las vides dañadas. El olor a madera quemada todavía flotaba en el aire. ¿En qué piensa?, preguntó parándose a su lado. En María. Su voz era baja. En cómo ella conocía a gente como Teresa. Cómo tejía redes de amabilidad sin siquiera intentarlo. Y en cómo usted ha hecho lo mismo, Isabela, sin darse cuenta del impacto. Yo solo quería ayudar. Es más que eso. Mateo se giró para mirarla. Usted ve a las personas. Realmente las ve, como Teresa, como las familias que ayudó, como mi hijo. Hizo una pausa. Como yo. Isabela sintió que algo se apretaba en su pecho. Mateo, cuando acepté este acuerdo, continuó, pensé que sería simple. Un año, un papel, todos seguimos adelante. Pero nada sobre usted es simple. Isabella de Rossi Santini. El uso de ambos apellidos, unidos, hizo que algo se removiera en su interior. ¿Es eso malo?, preguntó suavemente. Mateo buscó las palabras. Complicado, porque en algún momento de estas últimas semanas dejé de fingir, dejé de actuar para inspectores y espías, y eso me aterroriza. ¿Por qué? Porque en un año, según el acuerdo, nos divorciamos. Usted vuelve a su mundo, yo al mío. Y Luca... Su voz se quebró ligeramente. Luca ya la ama. ¿Cómo le explico cuando se vaya que era solo temporal? Isabela sintió lágrimas pinchando sus ojos. ¿Y si no fuera temporal? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Mateo la miró, sorprendido. Isabela, ¿no puedo qué? ¿No puedo sentir algo real en medio de todo esto caos? ¿No puedo preguntarme si tal vez el destino nos puso juntos por una razón más grande que salvar una herencia? Respiró profundo. No sé qué es esto entre nosotros, Mateo, pero sé que es más que un acuerdo de papel. Mateo dio un paso hacia ella, sus ojos buscando los de ella en la penumbra del atardecer. ¿Sabe lo que me está pidiendo? No soy del mundo de usted. Nunca lo seré. Soy un granjero, Isabela. Mis manos siempre tendrán tierra, mis ropas siempre olerán a campo. No puedo darle bailes elegantes o conversaciones sofisticadas. No le estoy pidiendo que sea alguien diferente. Isabela tomó su mano, esa mano callosa que ahora conocía tan bien. Le estoy pidiendo que considere la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, encontramos algo verdadero en medio de toda esta falsedad. El silencio se extendió entre ellos, cargado con palabras no dichas y posibilidades aterradoras. Entonces, Mateo hizo algo que sorprendió a ambos. Levantó la mano de ella y la besó suavemente, un gesto de ternura infinita. Si vamos a hacer esto de verdad, dijo quedamente, tenemos que ganar primero. Tenemos que derrotar a Lorenzo. Probar que este matrimonio es genuino, salvar la hacienda, porque no quiero que se pregunte si está conmigo por necesidad o por elección. ¿Y después? Después, una sonrisa pequeña tocó sus labios. Le preguntaré apropiadamente si quiere ser mi esposa, de verdad esta vez. Isabela sonrió a través de las lágrimas. Eso suena como un plan. Pero primero, Mateo se puso serio nuevamente. Guerra. Y ambos sabían que la batalla final con Lorenzo estaba llegando. El testimonio de Teresa Morales fue presentado al juez regional 3 días después. Isabela, Mateo y su nuevo abogado,
Un hombre mayor llamado Eugenio Valdés, que había sido amigo de su padre, esperaban nerviosamente en la sala del tribunal. «El juez Ortega es justo», Eugenio les aseguró, aunque su rostro mostraba preocupación. «Pero Lorenzo ha estado trabajando en su contra durante semanas. Ha plantado dudas profundas». Cuando Teresa entró para testificar, Lorenzo estaba sentado en la galería con una sonrisa confiada. Sus abogados, 3 hombres con trajes caros, tomaban notas sin cesar. Teresa habló con voz clara y firme, describiendo todo lo que había visto y oído. El pañuelo, las reuniones secretas, las amenazas a su hijo. El juez Ortega escuchaba con atención, su expresión seria. Entonces llegó el turno de los abogados de Lorenzo para interrogar. «Señora Morales», comenzó el más alto con tono suave pero venenoso, «usted admite que su nieto fue salvado por la caridad de la señora Santini, ¿correcto?» «Así es. Y ahora, convenientemente, aparece con un testimonio que beneficia a su benefactora. ¿No le parece conveniente?» Teresa levantó la barbilla. «La gratitud y la verdad pueden coexistir, señor. O quizás la gratitud nubla la verdad». El abogado se paseó. «¿Cómo sabemos que no está inventando esta historia para pagar una deuda imaginaria? Porque tengo esto». Teresa sacó algo de su bolsa, fotografías. «Mi hijo las tomó, de Lorenzo y sus hombres la noche del incendio, cargando latas de aceite hacia un carruaje». La sala estalló en murmullos. Lorenzo se puso pálido. Isabela sintió esperanza surgiendo en su pecho, pero el abogado de Lorenzo se recuperó rápido. «Fotografías que podrían haber sido tomadas cualquier noche, para cualquier propósito. El señor Marchetti tiene su propia propiedad que mantener. Las latas de aceite tienen usos legítimos. A medianoche». Teresa no se intimidaba. «Cuando los hombres honestos duermen, y mi hijo escuchó las palabras exactas. Si no puedo tener la hacienda, nadie puede». Palabras que su hijo, convenientemente ausente hoy, supuestamente escuchó. «Señora Morales, ¿su hijo está aquí para testificar bajo juramento?» Teresa bajó la mirada. «No, tiene miedo». «Ah, qué conveniente. Un testigo fantasma que respalda acusaciones sin sustancia». El abogado sonrió triunfante. El juez Ortega golpeó su mazo. «Suficiente. Las fotografías y el testimonio serán considerados, pero se necesita más evidencia para acusaciones tan serias». Isabela sintió que su estómago se hundía. No era suficiente. Incluso con la verdad, Lorenzo estaba ganando. Pero entonces sucedió algo inesperado. La puerta del tribunal se abrió de golpe y Luca entró corriendo, con don Alberto siguiéndolo y tratando de detenerlo. «¡Espera, niño! ¡Yo vi!», gritó Luca, su voz aguda rompiendo el silencio formal. «¡Yo vi al hombre malo prender el fuego!». El juez Ortega parpadeó, sorprendido. «¿Quién es este niño?». Mateo se levantó rápidamente. «Mi hijo, su señoría. Luca, ¿qué estás haciendo aquí?». «Tenía que decir la verdad, papá». Luca se acercó al estrado, sus pequeños puños apretados con determinación. «Como me enseñaste, la verdad siempre, sin importar el miedo». Isabela sintió lágrimas en sus ojos. Este niño valiente, enfrentando un tribunal lleno de adultos intimidantes. El juez Ortega se inclinó hacia adelante. «Joven, ¿estás diciendo que viste quién inició el incendio?». «Sí, señor». Luca asintió vigorosamente. «La noche del fuego. No podía dormir. Isabela me había dado chocolates después de cenar y estaba muy despierto. Así que fui a la ventana de mi habitación, la que da a los viñedos, y vi a 3 hombres con antorchas». «¿Podrías identificar a esos hombres?», preguntó Eugenio, captando rápidamente la oportunidad. Luca señaló directamente a Lorenzo. «Ese hombre, el que siempre mira a Isabela como si quisiera hacerle daño, y 2 hombres grandes con él. Llevaban latas y vertieron algo en las vides. Luego prendieron fuego y se fueron rápido». Lorenzo se levantó, furioso. «Esto es absurdo. El testimonio de un niño manipulado». «¡No me manipularon!», Luca gritó, con lágrimas de frustración. «Sé lo que vi, y además…». Buscó en su bolsillo, sacando algo pequeño y brillante.
Encontré esto al día siguiente donde estaban parados. Lo guardé porque pensé que era bonito. Era un botón de oro con las iniciales LM grabadas. El tribunal quedó en silencio total. Lorenzo miraba el botón como si fuera una serpiente venenosa. «Ese botón», dijo Isabela, su voz temblando, «es del abrigo que Lorenzo llevaba el día de nuestra boda. Lo recuerdo porque comentó que era un regalo de su madre». El abogado de Lorenzo intentó recuperarse. «Un botón puede caerse en cualquier momento. No cuando el abrigo en cuestión». El juez Ortega interrumpió fríamente. «Solo se usa en ocasiones especiales, y la noche del incendio no fue ninguna ocasión especial, a menos que consideremos el incendio intencional como una celebración». Lorenzo intentó salir discretamente, pero el juez lo detuvo. «Señor Marchetti, sugiero fuertemente que permanezca sentado. Alguaciles, asegúrense de que el señor no abandone el edificio». Los siguientes minutos fueron un torbellino. Los abogados de Lorenzo argumentaban, gritaban, amenazaban, pero con cada palabra cavaban un hoyo más profundo. El juez Ortega ordenó una investigación completa, no solo del incendio, sino también de las acusaciones de soborno a los inspectores. Cuando finalmente se levantó la sesión, Lorenzo fue escoltado para interrogatorio adicional. Mientras pasaba junto a Isabela y Mateo, siseó: «Esto no ha terminado. Puedo estar atrapado, pero ustedes también caerán. He asegurado eso». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espina. ¿Qué había hecho Lorenzo? Afuera del tribunal, Isabela se arrodilló frente a Luca, tomando sus pequeñas manos. «Fuiste tan valiente, tan increíblemente valiente. Mamá siempre decía que el valor no es no tener miedo», Luca dijo seriamente, «sino hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo». La palabra mamá hizo que tanto Isabela como Mateo se detuvieran. Luca había hablado de María naturalmente, sin dolor, casi con paz. «Ella tenía razón», Isabela dijo suavemente, abrazando al niño. Don Alberto se acercó, su rostro serio. «Isabela, Mateo, hay algo que deben saber. Mientras estábamos en el tribunal, llegó un mensaje urgente a la hacienda. Los inspectores Navarro y Ruiz han sido arrestados por cargos de corrupción, gracias al testimonio de Teresa y otros. Pero antes de ser arrestados, ¿qué?», Mateo urgió. «Firmaron documentos declarando que su matrimonio es fraudulento. Esos documentos fueron presentados a una corte diferente, una que Lorenzo controla. Hay una orden judicial. Tienen 24 horas para presentarse ante ese tribunal y demostrar que su matrimonio es genuino. Si fallan, perdemos todo», Isabela completó, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Incluso con Lorenzo expuesto, encontró una manera de atacarnos». Mateo tomó su mano firmemente. «¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué evidencia aceptarán?». Don Alberto dudó. «Quieren prueba de consumación matrimonial. Quieren que demuestren que no solo están casados en papel». Isabela sintió que su rostro ardía. Mateo se tensó a su lado. «Es invasivo, probablemente ilegal, pero el juez que Lorenzo compró lo está exigiendo». Don Alberto continuó. 24 horas, o el matrimonio será anulado y la hacienda confiscada». La trampa final de Lorenzo se había cerrado, y esta vez no había testigos o fotografías que pudieran salvarlos. Solo ellos dos, y una decisión imposible. La noche cayó sobre la hacienda como un manto pesado. Isabela caminaba sin rumbo por los pasillos, su mente dando vueltas. 24 horas. Una decisión imposible. Encontró a Mateo en la biblioteca, mirando fijamente un libro que claramente no estaba leyendo. Se había quitado el saco formal del tribunal y su camisa estaba arrugada por la tensión del día. «No podemos hacer lo que piden», dijo sin levantar la vista. Es una violación de ambos, de lo que acordamos». Isabela se sentó frente a él. «Lo sé. Podríamos apelar, encontrar otro juez. En 24 horas». Isabela negó con la cabeza. «Lorenzo lo cronometró perfectamente. Sabe que no hay tiempo». Mateo finalmente la miró y en sus ojos vio frustración.
ira y algo más, algo que hizo que su corazón latiera más rápido. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó. «¿Nos rendimos? ¿Dejamos que gane después de todo?» «No». Isabela se levantó paseando hacia la ventana. Las estrellas brillaban sobre los viñedos dañados pero no destruidos, como ellos. Pero tampoco podemos forzar algo que no sería genuino. Mateo terminó suavemente. Se levantó también, acercándose lentamente. «Isabela, ¿puedo ser honesto?» «Completamente honesto». Ella asintió sin atreverse a hablar. «Cuando nos conocimos hace semanas pensé que esto sería simple. Papel, tiempo, separación. Pero ahora», respiró profundo, «ahora, cuando pienso en un año desde ahora, en divorciarnos como acordamos, en volver a mi vida sin usted, me duele, físicamente me duele». Isabela sintió lágrimas en sus ojos. «Mateo, y Luca», continuó, su voz cargada de emoción, «habla de usted como si fuera su madre, dibuja imágenes de los tres juntos, pregunta si puede llamarla mamá cuando se sienta listo. ¿Cómo voy a quitarle eso? ¿Cómo voy a quitármelo a mí mismo?» No lo sabía. Isabela sintió que el corazón se le rompía y se reparaba al mismo tiempo. Sobre Luca, quiero decir, porque tenía miedo de decírselo. Miedo de que pensara que estaba tratando de atraparla, de cambiar los términos de nuestro acuerdo. Mateo estaba frente a ella ahora, tan cerca que podía ver las manchitas doradas en sus ojos marrones. «Pero la verdad es que ya no quiero ese acuerdo. Quiero algo real, incluso si significa perder todo esto». Isabela gesticuló hacia la hacienda. «Mateo, si no pasamos esta prueba, lo pierdo todo. La hacienda, mi herencia, todo. Volveré a ser solo Isabela, sin título, sin fortuna. ¿Todavía me querrías entonces?» La risa de Mateo fue suave pero genuina. «Isabela, nunca quise la hacienda. Quise ayudar a una mujer desesperada porque algo en sus ojos me recordó que todavía tenía corazón. Y en algún momento entre enseñarle a clavar techos y verla cubierta de cenizas salvando viñedos, me enamoré de la mujer, no de la heredera». Isabela sintió que su respiración se detenía. «Te enamoraste. Completamente, dolorosamente, irrevocablemente». Sus manos encontraron las de ella. «Así que aquí está mi pregunta real. ¿Quiere que este matrimonio sea genuino? No por la hacienda, no por Lorenzo, no por ningún tribunal. ¿Lo quiere porque lo quiere?» Las lágrimas corrían libremente ahora por las mejillas de Isabela. «Sí, Dios, sí, pero no quiero que sea porque nos están obligando». «Nadie nos está obligando». Mateo limpió sus lágrimas suavemente con sus pulgares. «Yo estoy eligiéndola, aquí, ahora. Y si usted me elige también, entonces lo que suceda entre nosotros esta noche no será por ningún tribunal o juez. Será porque dos personas que se enamoraron contra todas las probabilidades decidieron que era hora de dejar de resistirse». Isabela miró a este hombre, este granjero, este padre, este compañero inesperado que se había convertido en su roca. Pensó en las últimas semanas, cada momento compartido, cada risa robada, cada vez que sus ojos se encontraban y algo pasaba entre ellos. No era el matrimonio que había imaginado de niña, no había propuesta romántica planeada, no había corte tradicional. Era caótico, desesperado, nacido de necesidad, pero era real. Más real que cualquier cosa que había sentido antes. «Yo te elijo», susurró. «Mateo Santini, te elijo. Hoy, mañana, cada día que me permitas». La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue como el amanecer después de la noche más larga. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, pero Isabela se elevó para encontrarlo. Su primer beso verdadero fue suave, tentativo, lleno de promesas y posibilidades. El segundo fue más profundo, urgente, años de soledad disolviéndose en la conexión. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Isabela», Mateo murmuró contra su frente, «¿estás segura? Porque una vez que crucemos esta línea...» «Ya la crucé», respondió, tomando su rostro entre sus manos. «Hace semanas. Solo estaba demasiado asustada para admitirlo».
Esa noche, bajo las estrellas que habían sido testigos silenciosos de su viaje, Isabela y Mateo transformaron un matrimonio de conveniencia en uno de amor, no por obligación o desesperación, sino por elección. Y cuando el amanecer llegó, trayendo consigo la hora del juicio final, enfrentaron juntos al tribunal con la verdad más simple y poderosa. Ya no estaban fingiendo. La sala del tribunal estaba abarrotada. Parecía que todo el pueblo había venido a presenciar el juicio final del escándalo de Rosy Santini. El juez Mendoza, el hombre que Lorenzo había comprado, miraba a Isabela y Mateo con desprecio mal disimulado. Era mayor, con una expresión perpetuamente amargada y una reputación de dureza. «Señora Santini», comenzó con tono helado, «este tribunal requiere prueba indisputable de que su matrimonio es genuino, no un fraude diseñado para eludir los términos del testamento de su padre». Antes de que Isabela pudiera responder, la puerta del tribunal se abrió. Para sorpresa de todos, entraron docenas de personas, trabajadores de la hacienda, familias del pueblo, niños que Isabela había ayudado a educar, ancianos cuyas medicinas había pagado. Teresa Morales encabezaba el grupo. «Su señoría, venimos a testificar». El juez Mendoza frunció el ceño. «Esto es altamente irregular, es altamente necesario». Una voz autoritaria interrumpió. Un hombre mayor con toga de juez entró. El juez supremo Castellanos, la autoridad más alta de la región. «He recibido numerosas quejas sobre irregularidades en este caso. Asumiré la jurisdicción inmediatamente». Lorenzo, sentado al fondo, palideció visiblemente. El juez Castellanos tomó asiento. «Ahora, ¿quién quiere hablar primero?» Teresa se adelantó. «Yo, su señoría. Quiero testificar sobre el carácter de estos dos personas. Isabela Santini salvó la vida de mi nieto sin pedir nada a cambio. Y Mateo Santini es el hombre más honesto que conozco. Si dicen que su matrimonio es real, lo creo». Uno por uno, otros se levantaron. Un viejo granjero habló de cómo Mateo lo había ayudado durante una mala cosecha. Una madre contó cómo Isabela pagó la cirugía de su hija. Los trabajadores de la hacienda describieron cómo la pareja trabajaba lado a lado, sin distinción de clase. «Y hay algo más». Don Alberto se levantó, sosteniendo documentos. «Estos son registros bancarios que muestran transferencias de Lorenzo Marchetti a los inspectores Navarro y Ruiz. Sobornos. Y esto», levantó otro papel, «es una confesión firmada por uno de los hombres que Lorenzo contrató para iniciar el incendio. Está en custodia policial, dispuesto a testificar completamente». El juez Mendoza intentó protestar, pero el juez Castellanos lo silenció con una mirada. Entonces Luca hizo algo extraordinario. Subió al estrado sin que nadie se lo pidiera, mirando directamente al juez Castellanos. «Señor juez, ¿puedo decir algo?» Castellanos sonrió levemente. «Por supuesto, joven. Mi mamá murió hace 3 años, y pensé que nunca tendría otra mamá. Pero Isabela...» La voz del niño tembló. «Ella no está tratando de reemplazar a mi mamá. Está siendo alguien nueva, alguien que me lee cuentos y me enseña cosas y hace que papá sonría otra vez. Cuando los veo juntos, veo amor. El tipo de amor que mi mamá habría querido para nosotros». No había un ojo seco en la sala. Incluso el severo juez Castellanos parpadeó rápidamente. Isabela sintió lágrimas corriendo por su rostro. Mateo apretó su mano con fuerza. «¿Y usted, señor Santini?», preguntó Castellanos. «¿Qué tiene que decir?». Mateo se levantó, llevando a Isabela con él. «Su señoría, cuando conocí a Isabela, pensé que estaba haciendo un favor a una mujer desesperada. No esperaba encontrar a alguien que viera más allá de mi ropa desgastada y manos callosas. No esperaba encontrar a alguien que amara a mi hijo como si fuera suyo. Y ciertamente no esperaba enamorarme.
Giró hacia Isabela, ignorando a todos los demás en la sala. Pero me enamoré de su risa cuando intenta cocinar y falla, de cómo habla con las plantas como si pudieran oírla, de su valentía al enfrentar el fuego, su generosidad al ayudar a extraños, su paciencia con mi hijo y conmigo. Sacó algo de su bolsillo, un anillo simple de plata con una pequeña piedra. Este era el anillo de mi madre, lo único de valor que tengo, y quiero que Isabela lo tenga, no porque un tribunal lo exija, sino porque ella es mi esposa en todo sentido que importa. Isabela sollozaba abiertamente ahora, mientras Mateo deslizaba el anillo en su dedo, junto al anillo de oro que ella le había comprado para la boda original. El juez Castellanos se levantó. He escuchado suficiente. Este matrimonio es claramente genuino. Además, dadas las evidencias de fraude, soborno e incendio intencional, ordeno la inmediata detención de Lorenzo Marchetti. Los alguaciles se movieron rápidamente. Lorenzo intentó huir, pero fue capturado en la puerta. «Esto no es justo», gritó mientras era arrastrado. «Ella no merece nada. Es solo una mujer ingenua. Es una mujer que entiende que la riqueza verdadera no está en viñedos o mansiones», interrumpió el juez Castellanos, «sino en las vidas que tocamos y el amor que compartimos, algo que usted, señor Marchetti, nunca comprenderá». 6 meses después, la hacienda de Rossi había sido transformada. Parte de las tierras ahora albergaban una escuela agrícola para niños de familias humildes. Los viñedos prosperaban bajo la administración conjunta de Isabela y Mateo, quien había demostrado tener un don natural para el cultivo. La antigua granja de Mateo se había convertido en un centro comunitario donde Teresa y otras ancianas enseñaban oficios tradicionales. Y en un atardecer dorado, frente a amigos, familia y todos aquellos que habían testificado por ellos, Isabela y Mateo renovaron sus votos. Esta vez no por necesidad, sino por amor puro. «Yo, Isabela de Rossi Santini», dijo con voz clara, «te elijo, Mateo, en riqueza y pobreza, en tierra y viñedos, en cada amanecer y cada atardecer, para siempre». «Y yo, Mateo Santini», respondió, sus ojos brillando, «te elijo, Isabela, mi compañera, mi amor, la madre del corazón de mi hijo, para siempre». Cuando se besaron, Luca, quien ahora llamaba mamá a Isabela sin dudarlo, gritó, «¡Por fin!», haciendo reír a todos. Esa noche, bailando bajo las estrellas en los viñedos restaurados, Isabela susurró a Mateo, «¿Recuerdas cuando vine a ti desesperada, suplicando un esposo?» Y yo levanté la mirada. Mateo sonrió, sin saber que estaba mirando a mi futuro. El destino tiene formas extrañas de trabajar. No fue el destino. Mateo la besó suavemente. Fue elección, la tuya, la mía. Elegimos el amor incluso cuando parecía imposible. Y en eso encontraron la verdad más profunda, que el amor verdadero no conoce clases sociales ni diferencias de mundos, que la familia se construye no solo con sangre, sino con elección y compromiso, y que a veces las crisis más desesperadas nos llevan exactamente donde necesitamos estar. La hacienda prosperó, Luca creció rodeado de amor, y cada noche Isabela y Mateo se dormían con las manos entrelazadas, agradecidos por aquel día desesperado cuando ella suplicó, y él levantó la mirada. Porque al final no perdió nada, ganó todo. Gracias por acompañarnos en esta hermosa historia de amor y superación. Si te emocionó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video con alguien que necesite creer en el amor verdadero. Nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta pronto!